En la vida cotidiana, es frecuente escuchar reportajes, noticieros y discursos políticos que hablan acerca de personas que viajan de sur a norte, buscando mejores oportunidades de empleo y calidad de vida. En años recientes, las caravanas de migrantes han sido el foco de atención en las noticias nacionales e internacionales. Pero, ¿qué tanto sabemos realmente de lo que significa ser un migrante? ¿Quiénes son las personas que migran? En este video queremos invitarte a conocer una de entre las millones de historias de personas migrantes y a reflexionar en torno a la migración y a la cultura de paz. Al compartir la historia de Matías y Jimena, nuestra intención es dar voz a todos aquellos niños y niñas que han vivido alguna situación similar, ya sea que viajen solos o acompañados de un adolescente o de un adulto. Además, deseamos visibilizar a todos aquellos menores que han sido robados, desaparecidos o abandonados, y que por muy diversas razones se encuentran en la posición de tener que convertirse en migrantes. La historia de Matías y Jimena. Nadie parte de su hogar sin mirar atrás, sin tomar un momento para respirar e imaginar que las cosas podrían ser diferentes. Aun cuando eso signifique tener 7 y 9 años, tomar un bolso y salir con la vida a cuestas. Al menos así fue el inicio para Matías y Jimena, cuando dos hombres armados y una mujer con los ojos de fuego entraron a la casa y se llevaron a mamá sin decir a dónde. Mamá había hablado con ellos una y otra vez. Si los hombres encapuchados venían por ella, Matías y Jimena debían esconderse y luego ir al norte a buscar a papá. A sus 9 años, Jimena no entendía quiénes eran esos hombres, ni por qué mamá les temía o en dónde podían buscar a papá. Pero cuando esos hombres llegaron y la mujer empezó a gritar y a reclamar su dinero, Matías y Jimena se escondieron. Esperaron a mamá hasta que la comida se acabó y la seguían esperando cuando los vecinos empezaron a mirar hacia otro lado y a olvidar que mamá no había regresado. Un día Matías escuchó que una caravana saldría para el norte. Corrió lo más rápido que pudo para decirle a Jimena que unas personas irían a donde estaba papá. En las 15 noches en que mamá no había regresado, Jimena había crecido mucho. Tomó su bolso y puso en él la poca ropa que tenía. Ató una cobija y le dijo a Matías que hiciera lo mismo. Él quería llevar su balón de fútbol. Era su juguete más querido. Jimena le riñó, diciendo que no debían cargar cosas de más, pero Matías estaba muy seguro de que él podía hacerlo. Además, ¿qué tan lejos podía estar el norte? Jimena estaba cansada. No tenía sentido discutir. La caravana estaba por salir y no había tiempo que perder. Tampoco había tiempo para despedirse de las amistades o mirar lo suficiente para grabarse la casa y el barrio entero en la memoria. Jimena tan solo corrió la tela que hacía las veces de puerta y tomó a Matías de la mano. A María Ángel, su muñeca, ni siquiera intentó llevarla consigo. Los primeros días fueron los más difíciles. Matías quería correr para llegar pronto con papá. Él regresaría y juntos buscarían a mamá. Jalaba a Jimena de la mano y le decía que debían ir hasta adelante. Sin embargo, después de caminar todo el día, Matías ya no estaba tan animoso. Se preguntaba si todas estas personas conocían a papá o si también irían a buscar a alguien allá en el norte. Jimena caminaba sin saber muy bien qué pasaría después. ¿Cuándo llegarán al norte? ¿Cómo encontrarían a papá? Y mucho más urgente, ¿cómo seguirían caminando con la poca agua que les quedaba? ¿Qué comerían al caer la noche? Pocos días después, Jimena y Matías ya habían aprendido que debían salir de noche para no caminar tanto tiempo bajo el sol de mediodía, a revisar las bolsas y botellas de agua que encontraban por el camino y que al llegar a un poblado convenía apurar el paso. En ocasiones veían que sobre la carretera se estacionaba un tráiler o una camioneta. De pronto la gente corría, se empujaba, gritaba y de tanta prisa algunos perdían sus mochilas. Esos carros les evitaban días de estar caminando y todos querían subirse. El primer tráiler que Matías y Jimena vieron estaba repleto de hombres. Las mujeres se quedaron atrás enojadas y diciendo que los niños y ellas debían ir primero.
La segunda vez que se paró un tráiler, Jimena tomó la mano de Matías y lo sacó de entre toda esa multitud. Cuando el tráiler se fue, corrieron a ver qué había quedado en el camino. Esa noche tuvieron una chamarra extra. Aún así, no todos los días eran malos. En algunos pueblos y ciudades había personas instaladas en sus camionetas o en carpas provisionales. Jimena se preguntaba cómo estas personas sabían que iban a llegar. Las veía tan diferentes en medio de tanto ruido y no entendía lo que decían. Cuando ella o Matías intentaban hablarles, miraban desconcertados. Hablaban con un acento diferente, pero no siempre hace falta las palabras para comunicarse. Ella sabía que estas personas estaban ahí para ayudarles y ellos sabían que Matías y ella agradecían los alimentos, el agua y la ropa que les regalaban. Una vez, a Matías le regalaron unos zapatos nuevos. Jimena siguió caminando con sus zapatos gastados, pero reconfortada porque a Matías ya no le saldrían ampollas en los pies. Las noches más difíciles eran cuando acampaban en caminos despoblados. Entonces, Jimena sabía que debían buscar una familia que les permitiera estar cerca, colocar sus bolsas bajo su cabeza y dormir solo un poco, para no quedarse atrás cuando la caravana emprendiera su camino. Algunas familias de buen corazón les permitían viajar con ellas por unos días y solían compartir lo poco que tenían con ellos. Cuando se encontraban con una de estas familias, Matías volvía a ser un niño risueño y juguetón, y Jimena sentía una extraña sensación de alivio, como si de alguna manera su mamá los protegiera. A veces lloraba quedito mientras caminaba, dejando salir todo el miedo, la rabia y la incertidumbre. Varias veces las mujeres le habían dicho que era muy valiente por viajar hacia el norte con Matías. Ella no se sentía así, solo no tenían otra opción. Una tarde la caravana estaba entrando a una nueva ciudad. De la nada se detuvo la marcha y los gritos y empujones no se hicieron esperar. Unos hombres encapuchados, como aquellos que se llevaron a mamá, empezaron a golpear a quienes iban hasta adelante. Desde los puentes y los costados del camino había personas gritando que se fueran. Les insultaban y les llamaban delincuentes. Los niños les decían cosas sobre su color de piel, su ropa sucia y su olor. Matías les mostró la lengua y pensó que ellos también olerían así si llevaran tanto tiempo sin poder bañarse. Además, aquellos no podrían caminar ni la mitad de lo que ellos caminaban cada día. Matías empezó a enojarse en serio. Estaba por correr a enfrentarlos cuando sintió una mano que lo cargaba desde atrás y escuchó el grito de su hermana. Un policía los estaba subiendo a un camión. Matías pataleaba, gritaba y en medio de todo eso soltó su balón. Quiso bajar a recuperarlo, pero sabía que ya era demasiado tarde. Él también había dejado algo en el camino. El policía no dejaba de decirle que se tranquilizara, que los llevarían a un lugar en donde estarían a salvo. Jimena no sabía si decía la verdad. Desde entonces habían pasado muchos días. Jimena y Matías sabían que estaban en una casa del niño migrante, con otros niños que también habían querido ir al norte. Una trabajadora social les había explicado que los niños migrantes tenían derechos que debían respetarse. Les preguntó por mamá y papá, pero seguían sin encontrarlos. Una de las personas que cuidaba de los niños en aquella casa les explicó que quizá alguna familia quisiera acogerlos mientras se solucionaba su situación migratoria. Jimena y Matías no querían separarse y dijeron que ninguno se iría sin el otro. A veces, Jimena le decía a Matías que, si lo llevaban, se portase muy mal para que lo devolvieran y así volvieran a estar juntos. Ella haría lo mismo para regresar con él. Los días pasaban. Matías recordaba los partidos de fútbol en su tierra natal. ¿Qué habría sido de sus amigos? ¿Se acordarían de él? A decir verdad, él casi no recordaba sus rostros. Se sentía casi como si fuera otra persona, o como si otro niño hubiera jugado los partidos de fútbol en el barro hace muchísimo tiempo. Lo que no olvidaba eran los gritos y las riñas callejeras, o cuando Jimena lo tomaba de la mano y corrían a esconderse de las balas. Ese miedo aún lo paralizaba por las noches. A veces despertaba gritando y corría a buscar a Jimena. Ella siempre estaba despierta, lo abrazaba y muy dentro de sí se preguntaba qué pasaría mañana.
Migrar no es sencillo. La realidad supera por mucho a la ficción. Al migrar, se deja atrás el lugar al que uno ha llamado hogar, a la familia, los amigos, la cultura y en muchos casos, hasta el idioma con el que se ha crecido. Los riesgos en el camino son tan altos que pueden llegar a costar la integridad física y la propia vida, especialmente a los grupos vulnerables como niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, así como a las mujeres y personas de la tercera edad. Actualmente, la migración, entendida como el desplazamiento geográfico de individuos o grupos, está presente alrededor de todo el mundo. De hecho, se estima que hay 272 millones de migrantes internacionales, que representan el 3.5% de la población mundial. Asimismo, en 2020 la Organización de las Naciones Unidas reveló que 1 de cada 30 personas es un migrante internacional. Europa y Asia albergan entre 82 y 84 millones de migrantes, en tanto que América del Norte ha recibido a casi 52 millones de migrantes internacionales. Dadas estas cifras, es muy posible que casi todas las familias cuenten en su historia con uno o más miembros que han migrado. Ante este panorama, resulta necesario cuestionarnos, ¿por qué las personas migran? En la última década, la composición demográfica de las personas que atraviesan las fronteras ha cambiado significativamente, lo cual puede atribuirse tanto a factores llamados de presión y a factores de atracción. Los factores de presión son aquellos que obligan a las personas a abandonar su hogar y establecerse en otro lugar. Incluyen elementos como guerras y conflictos armados, corrupción política, violaciones de los derechos humanos, persecuciones gubernamentales, pobreza, discriminación por etnia, religión, género, raza o cultura, falta de oportunidades laborales y falta de acceso a servicios médicos y de educación de calidad. A ellos se suman los factores ambientales como los desastres naturales, los efectos del calentamiento global que conducen a la falta de suelo fértil y de agua limpia, los fenómenos meteorológicos extremos y el aumento del nivel del mar. Todos estos factores desplazan a millones de personas en todo el mundo y pueden ser considerados como las razones negativas que impulsan a las personas a irse de un lugar. En cambio, los factores de atracción son aquellas razones positivas que impulsan a las personas a moverse y que no están disponibles en su lugar de origen. Pueden referirse a mejores oportunidades de trabajo, mayor seguridad, reunirse con familiares que han migrado antes y el acceso a servicios médicos y educativos adecuados. Por lo general, estos factores aumentan la calidad de vida de las personas, lo que suele verse reflejado en la seguridad económica y la satisfacción laboral. Cabe mencionar que los factores de presión y de atracción no son los mismos para todas las personas. Además, suelen cambiar según el género, la edad, salud, clase social y el origen étnico de cada individuo. En el caso de las niñas, niños y adolescentes, las causas que les orillan a migrar son muy similares a las de los adultos. Posiblemente viajen con sus padres, un tutor o un cuidador. Sin embargo, muchos de ellos viajan solos, ya sea por decisión o porque fueron obligados. De acuerdo con la UNICEF, en abril de 2021, cada día se encontraban 275 niñas y niños migrantes en territorio mexicano. En muchos albergues, las niñas, niños y adolescentes representan cuando menos el 30% de la población migrante. De ellos, la mitad son menores no acompañados y se encuentran más afectados por la falta de protección y el apoyo de sus familias, por lo que corren mayor riesgo de ser detenidos, estar expuestos al crimen organizado o al tráfico de personas, sufrir violencia y discriminación, pasar hambre y frío y no tener acceso a los servicios de salud. Al llegar al país de destino, los menores pueden ser considerados como refugiados, solicitantes de asilo o inmigrantes económicos. En muchos casos, los niños migrantes no son reconocidos como tales porque se les identifica como trabajadores domésticos, niños de la calle o niños adoptivos. Además, es importante señalar que al igual que los adultos, muchos menores envían remesas a sus familias y combinan el trabajo con la educación o la capacitación. Cada año, las estadísticas señalan que el porcentaje de migrantes internacionales
que cruzan las fronteras aumenta e influye considerablemente en el tamaño de la población, la diversidad cultural y la productividad económica de un país. Las dinámicas sociales que se derivan de estas interacciones no son siempre positivas. En muchas ocasiones, los migrantes son víctimas de discriminación y actitudes racistas que se ven reflejados en el uso del lenguaje. Con frecuencia son descritos con adjetivos como sucios, apestosos, pulguientos, ladrones o enfermos mentales, entre otros. Actos como llamar a una persona ilegal en lugar de indocumentado o no documentado son una forma de deshumanizarle y olvidar que, de hecho, la migración es un fenómeno que surgió mucho antes que las leyes. Comprender que la palabra inmigrante significa que la persona ha dejado su lugar de procedencia con la intención de acceder a un trabajo digno o de poder reunirse con su familia, y que el término refugiado hace referencia a una persona que ha sido obligada a irse debido a una persecución o a una guerra, nos permiten desarrollar una visión más empática y solidaria. A nivel social, las narrativas que se construyen a través de los medios de comunicación, la política gubernamental y la retórica de los partidos políticos influyen en las actitudes que la población en general desarrolla hacia los migrantes y refugiados. Promover una narrativa humana sobre la migración implica que los gobiernos, los medios de comunicación, el sector privado, la sociedad civil y los propios migrantes promuevan un lenguaje que destaque las semejanzas y los valores compartidos, respete las diferencias y evite los estereotipos sociales. En estas nuevas narrativas, hace falta reconocer que las personas migrantes favorecen el crecimiento económico, ya sea porque la economía de ciertos países atrae a profesionales altamente calificados o porque los migrantes cubren puestos de trabajo que los nativos no desean tomar. Todo ello resulta en un mercado laboral flexible y en mayores ingresos fiscales, lo que permite más opciones de gasto nacional. Finalmente, podemos observar que la migración es un aspecto fundamental en la historia de la humanidad. Sin lugar a dudas, es un fenómeno social complejo que requiere la sensibilidad y la acción conjunta de la ciudadanía y los gobiernos. La migración está estipulada como un derecho en los artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ellos, se establece que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país y a buscar y disfrutar de asilo en otros países frente a la persecución. Asimismo, el derecho internacional reconoce que los migrantes tienen derechos humanos en virtud de su humanidad. El derecho humano a emigrar no es una demanda de fronteras abiertas, sino una demanda de que todas las personas gocen de sus libertades básicas y reciban protección dentro y a través de las fronteras.